Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney y bueno, el día de hoy, como cada sábado, les traigo unos capítulos más de el libro La hija del boticario. La verdad es que está bastante interesante y pues ya saben, vamos a irlo llevando esta historia a ver qué nos traen en estos nuevos capítulos. Voy a tratar de este momento que sean 2. Vamos a ver si se logran. Pero pues bueno, vamos a dar inicio. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar. Y si están haciendo alguna otra labor, pues nada más déjenme de fondo y disfruten de esta historia. Y dice así. Capítulo número 3. Janet tenía enrojecido el rostro picado de viruela a causa del esfuerzo de remover la colada en el barreño con las varas. Ya me gustaría a mí ver a la señora lavar las sábanas alguna vez, musitó a Susan mientras vertía otro cubo de agua. ¡Ja! Exclamó Susan. No cabe esperar que una dama tan refinada se ensucie las manos con el trabajo de una criada, ¿no crees? En la cocina hacía un calor sofocante y el vapor empañaba el aire, y la sola idea de sacar la ropa empapada y tenderla a secar aumentaba su agotamiento. ¿Una dama refinada? Janet soltó un resoplido. Se le escapó que era de Shoreditch, como yo. En Shoreditch no hay damas refinadas. Hacía 3 meses que ese tornado que eran Arabella y sus hijos habían entrado por la puerta. Lavar las sábanas se había convertido en una parte mucho más ardua e ingrata de la rutina doméstica. Además de orinarse en la cama casi todas las noches, los niños ensuciaban sus propias prendas con monótona regularidad, y Arabella se negaba a ponerse la misma camisola interior durante más de 3 días seguidos. Susan no habría tenido inconveniente si su madrastra, al menos, hubiese colaborado en la pesada tarea de la colada. Pero su participación en las labores domésticas se reducían a encontrar pegas al trabajo de los demás. Cuando Susan propuso mandar a lavar la colada a la lavandería, Arabella no quiso ni oír hablar. ¡Tonterías! ¿Qué son esas insignificantes prendas infantiles añadidas a la colada habitual? No son solo las prendas, están también las sábanas. ¿Ha vuelto a quejarse esa criada? Janet trabaja mucho, protestó Susan. Esta mañana se ha levantado a las 4 para poner la ropa a remojo. Para eso le pagamos, ¿no? Si encuentro el menor motivo para sospechar que holgazanea, Janet lleva con la familia desde que tengo memoria y jamás ha holgazaneado. Era la verdad. La madre de Susan le había dicho que era sensato elegir a una criada con la cara estropeada por la viruela, porque trabajaría con ahínco y agradecería tener un empleo. Y Janet, con el paso de los años, se había convertido en un miembro muy querido de la casa. Tu padre es muy tacaño con el dinero que destina al mantenimiento de la casa, y yo no puedo tolerar que las criadas se queden cruzadas de brazos mientras la colada se manda a una lavandería. Arabella mantenía los labios fijos en una mueca de descontento. Según parece, Cornelius muestra muy poca disposición a gastar su dinero en nada, salvo en los libros que lee, mientras yo me veo obligada a vestir ropa que se cae en pedazos de tanto usarla. Tu padre me llevó al altar con engaños. Me aseguró que era un hombre acaudalado y me repitió hasta la saciedad
que no me faltaría nada. Sin embargo, ahora que me tiene en su cama, la cosa es muy distinta. ¿Verdad que sí? Yo habría pensado que a él no le gustaría que sus conocidos me vieran en tan lamentable estado, paseándome con un remiendo en el dobladillo. Susan había oído grandes voces la noche anterior cuando Arabella suplicaba a Cornelius un vestido nuevo de seda amarilla. Ella sonrió para sí con lúgubre satisfacción, mientras ayudaba a Janet a llevar agua caliente del fuego a la cuba. Al menos su madrastra no había ganado esa batalla en particular, se dijo, mientras se apartaba de un soplido un mechón de pelo húmedo de la cara. Se detuvo a descansar por un momento en la puerta de la cocina y observó a los niños jugar en el patio. El viento caliente de junio pasaba por encima de la tapia, cargado del hedor del Támesis, procedente del Blackfriars, y no pudo evitar preguntarse si traería consigo la enfermedad. La peste y la fiebre maculosa se habían cebado en la parroquia de St. Giles. Desde la primavera enterraban a unas 25 personas cada semana, y a principios de mayo se había propagado a las parroquias de San Andrés y San Clemente Danes, antes de llegar al centro. Hacía solo una semana. Al abatirse sobre ellos el calor fétido del verano, Susan había visto una casa en Drury Lane, cerrada y con una cruz roja pintada en la puerta. Estremecida, imaginó la penosa situación de aquellos encerrados dentro de la casa, abandonados allí en espera de una muerte atroz, sin otra herencia para su familia que el contagio. Siempre había amado la ciudad, pero anhelaba cada vez más el aire puro del campo. Los niños, aún más pendecieros a causa del calor y el bochorno, por fin se habían dormido, y Susan, Cornelius y Arabella se habían retirado al salón. El bullicio de la calle entraba por la ventana abierta, junto con el aire húmedo. Susan se había aflojado con disimulo los cordones del corpiño, pero sentía aún sofocos debido al opresivo calor. Arabella se paseaba de aquí para allá, casi imposibilitando a Cornelius y Susan a concentrarse en su lectura. Cornelius, te lo ruego. Se arrodilló a sus pies, con las manos entrelazadas coquetamente bajo su barbilla en forma de corazón. Él colocó la marca en su libro de sonetos, y Susan advirtió que toda expresión desaparecía de su rostro, sonrojado y resplandeciente por el calor. Arabella, ya te he explicado varias veces que no puedo trasladar mi negocio, así sin más, para marcharnos todos al campo, dijo. Tienes que hacerlo. Ni hablar. Nunca habíamos tenido tanta clientela en la tienda, y ganamos un buen dinero. Además, ¿a dónde iríamos? A cualquier sitio. Se irguió bruscamente y se quedó en jarras ante él. Tan egoísta eres que no ves que pones en peligro la salud de tu esposa y mis hijos si nos quedamos. Susan notó que las preocupaciones de su madrastra no la incluían a ella, pero se sintió obligada a salir en defensa de la decisión de su padre. Hacemos todo lo posible por minimizar los riesgos, Arabella, adujo. Cada mañana limpio el mostrador con vinagre. Nos ponemos esponjas empapadas en vinagre ante la nariz para evitar los malos humores cuando hablamos con los clientes. Y nunca nos acercamos demasiado a ellos. Y, como sabes, preparo a diario una infusión de ruda y ajenjo para todos nosotros. Ah, sí, ese brebaje amargo y asqueroso. ¿Cómo van a beber los niños una cosa así?
y todas las personas que entran en la tienda pueden ser portadoras del mal. Este calor engendra enfermedad. Debes comprender, querida mía, intervino Cornelius, que aquí no solo puedo ser útil a los enfermos, sino que también puedo proporcionar consejo y remedios preventivos a quienes están bien. Tendió la mano hacia la de su esposa, pero ella lo apartó. ¿Y cómo vas a ser útil para nosotros si la peste te lleva? Ya he perdido a un marido, y no sabes lo que es verse arrojada al mundo con hijos y sin medios con qué mantenerse. Es puro egoísmo por tu parte, eso es. Arabella adoptó un tono claramente malicioso. Bueno, solo te diré una cosa. No esperes que arriesgue mi vida compartiendo la cama contigo, Cornelius Layton. De ahora en adelante, dormiré con los niños. Cálmate, querida mía. Arabella abandonó airada el salón y cerró de un portazo. Cornelius se masajeó el caballete de la nariz y exhaló un suspiro. Susan se puso en pie y se acercó a la ventana con la esperanza de sentir un soplo de brisa. El sol ya se ponía, y el aire sofocante de la ciudad flotaba denso y maloliente sobre la calle. ¿Estoy equivocado, Susan? ¿Crees que deberíamos huir al campo? Ella vaciló. La desdicha de su padre la entristecía, pero una parte pequeña y ruin de ella esperaba que eso le abriera los ojos al egoísmo de Arabella. ¿Cómo vamos a marcharnos?, dijo. Aquí nos necesitan. Ya se han ido muchos boticarios. Un escalofrío le descendió por la espalda. ¿O han muerto? Cornelius apoyó el mentón en lo alto de la cabeza de Susan, mientras ambos observaban el cielo cada vez más oscuro por la ventana. Padre, ¿podréis prescindir de Ned para que vaya al patio y entretenga a Matthew y a John un rato? Me he pasado toda la mañana haciendo de niñera, y hay mucho trabajo pendiente en la rebotica. ¿Dónde está tu madrastra? Acostada por una migraña, en camisón, contestó Susan. Una vez más. No comerá con nosotros. Ha pedido a Janet que le suba una bandeja a las 3. Cornelius dejó escapar un suspiro. Ya veo. En ese caso, Ned, harás lo que te pide Susan. Sí, maese. Ned, que en ese momento hervía unas malolientes raíces y unas hierbas trituradas para una cataplasma, huyó lo más rápido posible. Poco más que un niño él mismo. Para él, no representaba un gran esfuerzo jugar a la rayuela o al aro durante unas horas. Subiré a ver a Arabella, dijo Cornelius. Ayer no vino a misa. Esto no puede seguir así. Dado que Arabella se negaba a hablar con su marido desde hacía una semana, Susan se preguntó si permitiría siquiera a Cornelius entrar en su alcoba. Arabella la había sorprendido con su capacidad para mantener un enfado durante tanto tiempo, y más considerando que compartía cama con Matthew. Susan había creído erróneamente que unas cuantas noches mojada acelerarían su regreso al lecho conyugal. Aunque los niños la ponían a prueba en grado sumo, Susan no les deseaba ningún mal, y le preocupaba que se negaran a tomar la infusión que ella preparaba para prevenir la peste. Hacía lo posible por mejorar el brebaje. Había dejado toda la noche ajenjo y ruda macerándose en cerveza, y ahora añadió el zumo de un limón en el líquido colado. Bebió una cucharada, y aunque estaba menos amargo que de costumbre, le pareció poco probable que los niños advirtieran la mejoría. Sonó la campanilla de la tienda.
Susan alzó la vista y contuvo el aliento al ver en la puerta una figura alta vestida con una capa y un sombrero negro. Empuñaba un largo bastón, pintado de rojo, y llevaba una máscara blanca, rostrada que recordaba a una temible ave de rapiña. Se quedó pasmada mirándola fijamente hasta que él habló. Señorita Layton. Entró y apoyó el bastón en el mostrador. ¿Doctor Ambrose? ¿Sois vos? Me habéis asustado. Para su sorpresa, tras el alivio, o supuso que era el alivio, experimentado al reconocerlo, se le aceleró el corazón. Él se llevó las manos detrás de las orejas y desató los cordones que sujetaban la máscara. No es mi intención asustar a nadie. Llevo esta máscara como medida de precaución contra el contagio cuando visito a los enfermos. Dio la vuelta a la máscara y extrajo una pequeña bolsa de muselina llena de carbón y hierbas. Esto es para filtrar el aire que respiro, y llevo botas de caña alta y esta gruesa capa para protegerme. Va a daros un golpe de calor, y con ese aspecto tan aterrador, seguro que todo aquel que se cruce con vos por la calle se da media vuelta y huye despavorido. ¿Está vuestro padre? Está atendiendo a mi madrastra. ¿Puedo ayudaros yo? No es un asunto médico. Susan contuvo la sonrisa, complacida al ver que aparentemente él daba por hecho que ella entendía de esas cuestiones. El doctor Ambrose desplazó el peso del cuerpo de un pie a otro, y Susan se preguntó cuál debía ser el motivo de tanta inquietud. Mi primo Henry ha llegado de Barbados, dijo. Tiene la intención de poner en marcha su propio negocio de importación, y me ha pedido que le presente a personas que puedan estar interesadas en su empresa. Cuenta con vender azúcar, ron y tabaco, llegados directamente de la plantación de su padre. Sé que entre vuestras existencias se incluyen esas mercancías. ¿Queréis que le diga a mi padre que traeréis a vuestro primo la próxima vez que nos visitéis? Si sus precios son competitivos, seguro que mi padre hablará de negocios con él encantado. Entretanto, ¿podráis quizás asesorarme? Estoy a vuestra disposición. Los niños se niegan a beber la infusión que he preparado para prevenir la peste. Dicen que es muy amarga y se resisten a beberla sin atender a razones. El rostro del doctor Ambrose se iluminó por un momento, y Susan pensó que parecía otro hombre cuando se sacudía su habitual expresión acre y sombría. Tenéis la respuesta justo delante de vos, dijo. Señaló el cono de azúcar del mostrador. Por lo que yo he visto, los niños se beben hasta la medicina más repugnante si está bien endulzada. Es una respuesta tan obvia que me enfado conmigo misma por no haberlo pensado antes. Hay otro remedio que suele dar resultado. Untad un poco de pan tostado con abundante melaza o miel y echad por encima hojas de ruda trituradas. Os prometo que los niños no se pueden resistir a eso, y volará en un santiamén. Puede que lo pruebe yo misma. Es difícil hacer frente al ajenjo en ayunas, ¿no os parece? El doctor Ambrose permitió que una parca sonrisa asomase a su cara. Y le pediré a mi padre que anote la receta en sus diarios. Nada más desaparecer el médico calle abajo, Susan oyó a su padre y a Arabella en la escalera. Los dos se deshacían en sonrisas, y Susan no supo bien si alegrarse o no de verlos agarrados del brazo. Susan querida, Arabella se ha recuperado lo suficiente para comer con nosotros.
Mientras comían empanada de cordero y zanahorias hervidas, Susan vio con toda claridad que su madrastra había conseguido su último mayor deseo. Cornelius, al final, había admitido que no deseaba que sus amigos lo consideraran un tacaño, y que el vestido de seda amarillo, ansiado por Arabella, era del todo necesario para el bienestar de ella y la reputación de él. Su migraña desapareció al instante, y su pánico a contraer la peste no la disuadió de visitar a su modista esa misma tarde. Esa noche regresó al lecho de Cornelius, y una vez más, Susan tuvo que dormir con la cabeza bajo la almohada. A Arabella, ese radiante ánimo le duró toda la semana siguiente, y Cornelius perdió la expresión tensa que lo había acompañado los últimos días. Pese a lo mucho que le incomodaba a Susan verlo obsequiar a Arabella aquella sonrisa estúpida suya, la complacía que hubiese recuperado la felicidad. En cuanto a ella misma, no deseaba más que mantenerse ocupada, alejada de la presencia de su madrastra. El día que Arabella fue a recoger el vestido nuevo, los niños volvieron a quedarse al cuidado de Susan. Janet había ido al mercado temprano y traído un gran lucio, ya que era viernes, así como hierbas campestres de Islington y unos huevos frescos para preparar natillas. Como Janet estaba guisando, Susan sacó el barreño al patio y lo llenó de agua. Desvistió a Matthew y a John y los animó a saltar sobre la colada en remojo. «¡No es decente!», exclamó Janet escandalizada. «Además, a plena luz del sol, desnudos como salvajes. Más vale que la señora no os vea». Los pequeños salvajes chillaron de placer al sentir el agua fresca en la piel caliente, y Susan albergaba la esperanza de que su enérgica diversión tuviese la ventaja añadida de ahorrar a Janet y a ella misma una de sus tareas más tediosas. Harriet, que se consideraba demasiado mayor para jugar con sus hermanos, se pegó a las faldas de Susan una vez más, como una sombra. Susan sintió una mezcla de irritación y lástima por la niña. Tenerla instalada en su cama era una molestia continua para ella, y cada uno de los moretones dejados en su cuerpo por las patadas nocturnas era una prueba de la invasión de su intimidad. Como Susan tenía trabajo en la rebotica, encargó a la niña que contara y empaquetara unas píldoras, mientras ella se dedicaba a moler azúcar y ruda seca en el almirez. La recomendación del doctor Ambrose para que la infusión del ajenjo resultara agradable a los niños había surtido efecto, y, desde entonces, Susan cocía abundantes cantidades de ese jarabe. Lo llamaba cordial de Leyton para la prevención de la peste. Se vendía como rosquillas entre las madres preocupadas. Susan dejó el cazo en el fuego y disolvió el agua de azúcar en polvo. «No quiero seguir con esto», se quejó Harriet, y lanzó una píldora a la otra punta de la rebotica. «Es agotador. Es un trabajo necesario. Cuando hayas acabado, puedes ayudarme a revolver el cazo mientras se disuelve el azúcar». «No quiero. Este sitio no me gusta». «¿Por qué no podemos irnos al campo como dice mi madre?» «Porque aquí nos necesitan». «Pero no hay nada que hacer». «¿Cómo que no? Nunca tenemos tiempo para todo. Si no quieres trabajar conmigo, puedes ir a ayudar a Janet en la cocina». «No soy una criada». «Para de quejarte, Harriet. Todos tenemos que trabajar». «Mi madre, no». Susan prefirió no contestar a eso.
Acaba de empaquetar esas píldoras y luego podrás irte a sentar al salón y estudiar el catecismo. Te preguntaré la lección después de la cena. No. Harás lo que yo diga, señorita. Harriet entornó los ojos y acto seguido, con toda la intención del mundo, barrió el mostrador con el brazo y desparramó por el suelo varios cientos de píldoras populares Layton. Susan ahogó una exclamación. En su vida había visto semejante exhibición de insolencia. Agarró a Harriet por la muñeca, dispuesta a darle una buena sacudida, pero la niña lanzó tal alarido que Susan se sobresaltó y le soltó la mano tan deprisa como si fuera una brasa caliente. Harriet se marchó a todo correr de la rebotica, todavía gritando de rabia. No en balde Susan era pelirroja. Con el genio encendido, salió como una flecha detrás de la niña. Ned, con los ojos muy abiertos, observó a Susan perseguir a Harriet en torno al mostrador de la tienda. Mirando de soslayo a Susan por encima del hombro mientras corría, Harriet agarró un tarro del estante y lo tiró al suelo, seguido de otro inmediatamente después. Una nube de regaliz, en polvo, flotó en el aire, y de pronto Susan resbaló en un charco de trementina y perdió el equilibrio. Sin dejar de chillar, Harriet corrió hacia la puerta mientras Susan caía de bruces y se golpeaba la cabeza con el borde del mostrador. No supo bien qué ocurrió a continuación. Cuando recobró el conocimiento, estaba tendida en el suelo y le moqueaba la nariz por efecto del penetrante olor de las sales. Tenía un dolor de cabeza atroz. «Os habéis caído». Unos brazos fuertes le ayudaron a incorporarse. «Me duele la cabeza». Cuando se llevó los dedos a la frente, se sobresaltó al notar el tacto pegajoso de la sangre. Al verse las manos manchadas, volvió a desvanecerse de inmediato. Desde la muerte de su madre, no soportaba la visión de la sangre. «Señorita Layton». Trató de tomar aire para serenarse. Susan abrió los ojos y vio que era el doctor Ambrose quien había acudido en su auxilio. Intentó levantarse, pero él se lo impidió con firmeza. «Quedaos quieta», ordenó. Sentado también él en el suelo, la sostenía y le presionaba la frente con un paño. Asaltó a Susan una extraña conciencia del contacto del brazo del médico en la espalda y de su mano caliente en la frente. Cerró los ojos y se recostó contra su pecho musculoso. Su piel despedía un aroma a jabón de afeitar y el aliento un ligero olor a menta. Al cabo de un rato, cayó en cuenta de que ya no se oían los gritos de Harriet. «¿Dónde está Harriet?», preguntó. «La tengo yo». La voz procedía de la puerta, y Susan se volvió a mirar. Un hombre un poco mayor que ella, de ojos risueños y rostro agraciado, mantenía a Harriet sujeta contra su pecho. La niña, roja de ira, sollozaba y se sorbía la nariz, y se limpiaba los mocos con la manga. El hombre le enjugaba con delicadeza la cara con un pañuelo orlado de encaje. Tintineó la campanilla de la botica, y Arabella, rutilante con su vestido de seda de color amarillo ranúnculo, profusamente adornado con encaje y escaparelas azules, vio a su hija en brazos de un desconocido. «¡Madre!». Harriet dio un puntapié a la espinilla de su rescatador y, retorciéndose, se agachó y corrió a esconder la cara en las faldas de su madre. Si a Susan no le hubiera dolido tanto la cabeza, se habría echado a reír al ver que con premura se apartaba a Arabella para evitar que Harriet se limpiara la nariz mocosa en su falda de encaje. «¿Qué ha pasado?»,
preguntó Arabella con voz severa. No os alarméis, señora. El desconocido desplegó una sonrisa encantadora. Ha sucedido un pequeño percance, y vuestra hija está sobresaltada. Salía a todo correr por la puerta cuando nosotros llegamos, y la he agarrado para evitar que se cayera ante un carruaje. Ah. Arabella acercó a Harriet a su pecho, procurando mantener el rostro mugriento alejado de la preciosa seda. Muchas gracias, caballero. Permitidme que me presente. Soy Henry Savage, el primo del doctor Ambrose. Y yo soy Arabella Layton. Le ofreció las puntas de los dedos. Susan observó con más detenimiento al señor Savage. No habría podido imaginar a dos primos más distintos. Él, con su cabello dorado, su chaleco de vivo estampado y su semblante sonriente, irradiaba luz, en tanto que el rostro severo pero misteriosamente atractivo del doctor Ambrose tenía algo nocturno. El señor Savage saludó a Arabella con una inclinación. He venido hoy con la esperanza de presentarme a vuestro marido por un asunto de negocios. El doctor Ambrose, con cautela, retiró el paño de la cabeza de Susan y examinó la herida. Estaba tan cerca de Susan que sintió su aliento caliente en la mejilla y desvió la vista, desconcertada de pronto por su mirada. Ya no sangra, observó, y le ayudó a ponerse en pie. Arabella soltó un alarido. —¡Susan! ¿Qué has hecho? Tienes todo el corpiño manchado de sangre. —¿Cómo que qué he hecho? Estaba indignada. Harriet ha lanzado un tarro de trementina a mis pies y he resbalado. Arabella arrugó su preciosa naricilla. —¿Y qué es ese olor espantoso? Susan olfateó el aire. Ese olor desagradable no procedía solo de la trementina. De pronto se acordó. ¡Oh, no! ¡El jarabe! El caso quemado se había ennegrecido y el contenido se había echado a perder. Tu padre se llevará un disgusto por tu negligencia, Susan, vaticinó Arabella con los labios tensos. Ya sabes lo poco que le gusta el despilfarro. No ha sido culpa mía. En ese momento, Matthew y John, en cueros y chorreando, se acercaron para ver qué había causado tanto revuelo. Por todos los santos, me ausento un rato y cuando vuelvo me encuentro con una casa de locos, reprendió Arabella. Si os tomarais la molestia de cuidar de vuestros hijos, no habría pasado nada de esto, replicó Susan. No puedo ocuparme yo de todo mientras tú te vas a comprar vestidos. Harriet es incontrolable. El señor Savage dio un paso al frente. Vamos, señoras, no ha ocurrido nada grave. Vuestro vestido nuevo es precioso, y si se me permite decirlo, solo una dama con buen gusto y criterio podría haber elegido esas escarapelas azules que lo adornan, tan a juego con el azul claro de vuestros ojos. Mi primo le vendará la cabeza a la señorita Layton, y por tanto no habrá que lamentar ningún daño serio. Y todos debemos dar gracias porque la pequeña Harriet se haya salvado de la muerte brutal y prematura. Se llevó una mano al pecho y dirigió la mirada al cielo. Gracias a Dios por haber querido que estuviera yo aquí para salvarla. Arabella palideció. ¿De verdad ha corrido tal peligro? Si yo no hubiera estado ahí. Henry Savage cabeció con un gesto pesaroso. Entonces estoy muy en deuda con vos, caballero. Él sonrió. Eso es verdad, pero lo único que pido a cambio es que me presentéis a vuestro marido. Ahora mismo no está en casa.
tal vez queréis volver más tarde, o... Arabella se toqueteó la mejilla mientras pensaba. Se me ha ocurrido una idea mejor. Puesto que tengo un motivo tan importante para estaros agradecida, ¿nos haríais el honor de cenar con nosotros esta noche, vuestro primo y vos? Le dirigió una sonrisa coqueta. Así tendré ocasión de lucir mi vestido nuevo, y quizá para entonces haya restablecido un poco el orden en esta casa. Susan cruzó una mirada con el doctor Ambrose, y su viva indignación se apagó de inmediato al ver en él una expresión de incredulidad. Se llevó una mano a la boca y vio al médico volver la cabeza para disimular una sonrisa. El señor Savage volvió a inclinar la cabeza. Seguro que hablo en nombre de mi primo cuando digo que estaremos encantados de cenar con dos damas tan hermosas, y con vuestro marido, por supuesto. Los rayos del sol vespertino penetraban oblicuamente por la ventana del salón. Convertían en una aureola dorada el cabello rubio de Arabella, y creaban un resplandor brillante en su vestido de seda de color renánculo. Ofrecía un aspecto divino, pensó Susan, pese a la vulgar exageración ornamental de las escarapelas azules. Muy consciente del efecto que ejercía no solo en su marido, sino también en sus invitados varones, Arabella coqueteaba desvergonzadamente con todos ellos. Susan se había puesto su vestido verde de seda con el colgante de nácar de su madre, y se había arreglado los bucles pelirrojos de la mejor manera posible por encima del vendaje que el doctor Ambrose le había aplicado en la frente. Sabía que no estaba en su mejor momento, y la cabeza le palpitaba como un yunque de un herrero, pese a haberse dado friegas de aceite de lavanda en las sienes. Temía tener un ojo morado al día siguiente. El señor Savage desbordaba simpatía, y si bien era evidente que no tenía el menor empacho en utilizar su encanto a fin de persuadir a Cornelius para que le hiciera un pedido de azúcar y ron, actuaba con elegancia. Estoy decidido a triunfar en mi nueva vida aquí en Londres, dijo. Eso no os será muy complicado en vista de que sois capaz de engatusarme con tanta facilidad para que llegue a un trato con vos, respondió Cornelius, y le sirvió otra copa de vino. Por desgracia, la peste ha empujado a muchos comerciantes a huir al campo, y cuesta más de lo que yo quisiera vender mercancías de tan buena calidad como las que ofrezco. Pero os aseguro que en cuanto atraque el Mary Jane, quedaréis más que satisfechos con el azúcar y el ron que os habéis encargado. Y tened por seguro que iré a buscaros si no es así, repuso Cornelius. El señor Leyton no ha amasado su fortuna, dejándose engañar por embaucadores, comentó Arabella. En su extremo cauto con su dinero, ¿quién mejor que yo para saberlo? Sonrió a su marido para endulzar sus palabras. Susan contuvo el impulso de decir que, a causa de Arabella, su padre había aflojado más la bolsa en los últimos meses que en cualquier otro momento de los 11 años anteriores, y optó por concentrarse en los rizos trigueños de Henry Savage, que le caían con gran atractivo sobre los hombros. No os será difícil encontrar a Henry si nos quedáis contentos con la mercancía, señor Leyton, intervino el doctor Ambrose, ya que de momento mi primo vive conmigo en la casa de mi tía, en Whitefriars. Conozco a la señora Figge, dijo Cornelius a Susan, una mujer fuera de lo común, culta, con una viva curiosidad. ¿Cómo está vuestra tía, doctor Ambrose?
El doctor Ambrose torció los labios en algo semejante a una sonrisa. La tía Ange está como siempre. Susan advirtió que el señor Savage la miraba pensativo, examinando su rostro como si acabara de notar su presencia. Desconcertada, trató de sostenerle la mirada con ecuanimidad. Siempre le costaba encontrar algo interesante que decir en un hombre apuesto. Atropelladamente comentó: «Debe ser maravilloso viajar por el mundo. Contadnos». «Londres es muy distinto que Barbados», la interrumpió Arabella, molesta por el hecho de que otra mujer reclamara atención. El señor Savage se echó a reír. «Es muy distinto, que ni os lo imagináis. En Londres el ajetreo es continuo. La vida en una plantación se desarrolla a un ritmo lento, salvo en los campos, claro está. Mi padre posee 80 hectáreas y más de 100 esclavos. He visto esclavos negros trabajar en los muelles, o como criados en las familias ricas», comentó Susan, empeñada en no permitir a Arabella meter baza. «No me gustaría tener uno en casa», intervino Arabella con una mueca. «He oído que pueden aprender a leer y escribir», dijo Cornelius. «Claro que pueden». Arabella hizo un gesto de desdén. «A ese respecto tendremos que aceptar vuestra palabra, señor Savage. Mi hermano ha enseñado a su loro a hablar, pero el pájaro carece de verdadera inteligencia. Supongo que en este caso pasa lo mismo». Henry Savage apretó los labios por un momento, y Susan, sorprendida, advirtió que lanzaba a Arabella una mirada rayana en la adversión. «¿Y qué otras impresiones os causa Londres?», preguntó Susan. «El ruido es continuo, y el humo negro omnipresente. Tengo la cara tiznada a todas horas. Las calles se me antojan muy estrechas y obscuras, en comparación con los espacios abiertos y soleados de Barbados. Y las alcantarillas despiden tal hedor que no puedo quitármelo de la nariz. Con el tiempo ya os acostumbréis, y apenas lo notaréis, salvo cuando apriete el calor. Me resulta extraño que una ciudad tan magnífica como esta, con los edificios más hermosos del mundo, permita que haya curtidurias y ahumaderos que ensucian el aire y provocan tos a sus habitantes. Por otro lado, uno se encuentra muchas maneras de entretenerse. Me gusta el bullicio de 1000 personas ocupadas en lo suyo, y ya tengo muchos nuevos amigos en los cafés. Me encantaría que os contarais cómo es vuestra casa en Barbados», dijo Susan. «Allí siempre luce el sol, y la casa de la plantación tiene techos altos y grandes ventanales para que entre la brisa. Los esclavos disponen de su propio alojamiento, y por las noches, al final de la jornada, se les oye cantar. Es un sonido inquietante, y lo echo de menos». Tenía una expresión nostálgica. «Y estaba también, claro, los esclavos domésticos, que atendían todas mis necesidades. Aquí debo arreglármelas yo solo. No me explico por qué habéis dejado ese paraíso y venir a Londres, esta ciudad ruidosa y turbulenta», comentó Susan, sin evitar pensar que él tenía los ojos tan azules como el cielo del verano. El señor Savage dio un largo trago de su copa y dejó pasar un momento antes de contestar. «Mi primo podría deciros que en el paraíso siempre hay una serpiente». «¿Una serpiente?». Arabella lo miró con los ojos abiertos como platos. «¡Qué emocionante! Como ya sabéis, mi marido tiene un cocodrilo disecado en la tienda, pero nunca he visto una serpiente». «Creo que mi primo os toma el pelo, señora Layton. Solo un poco.
intervino el doctor Ambrose. Quiere decir que la vida no siempre es tan perfecta como parece. De hecho, eso lo descubrí yo mismo durante mi estancia en la plantación de mi tío. ¿Habéis viajado allí? Preguntó Susan, enarcando las cejas en expresión de sorpresa. Hace unos 6 años, mi tío necesitaba un médico para atender a sus esclavos. Pasé allí 1 año. Debe ser un buen amo si tanto cuida a sus esclavos. El doctor Ambrose se encogió de hombros. Como me dijo mi tío, son un bien valioso, y no sale a cuenta permitir que enfermen y mueran. Basta ya de hablar de esclavos, atajó Cornelius. Ahora mi esposa nos entretendrá con el virginal. Se retiraron al salón y allí Arabella tocó para ellos. Y bueno, hasta aquí estaría llegando el video de hoy. La verdad es que sé que les debo un capítulo, pero no me ha dado tiempo de terminárselos. Así que, pues bueno, les traigo ahora sí que un capítulo nada más. Y digamos que uno es mejor que nada. Pero espero ya ponerme al corriente en esta semana. Y pues bueno, ahora sí ir agarrando más el ritmo a esto otra vez como veníamos. Y pues bueno, la verdad espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Ya saben, si fue así, regálenme un like. Si no saben de qué está tratando o ya se les olvidó, les dejaré por aquí arriba la pestañita con los 2 videos anteriores. O bueno, creo que todavía no puedo, pero trataré de por lo menos que sea el anterior. Y ya cuando me deje hacer la lista de reproducción, pues ya se las traeré en la lista. Mientras, pues creo que todavía no alcanzo creo que son 3 o 4 capítulos para poder llegar a eso. Pero bueno, mientras, pues ya estaremos por aquí. Y pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.